Muy buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de alabar al Señor. Este canto que acabamos de entonar, hermanos, es un canto que personalmente siempre me genera un sentimiento muy particular, ¿verdad? Hay algunas estrofas que a veces no puedo evitar que se me quebrante la voz de imaginar la escena que describe el autor de este canto, ¿verdad? Hablando acerca de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente esa es la razón por la cual estamos aquí, ¿verdad? Porque Él ganó para nosotros esta salvación de la cual hoy, de manera pues inmerecedora y sin embargo por gracia, Él nos ha dado. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar al Señor para que Él bendiga la predicación de este día. Vamos a orar, hermanos. Dios Todopoderoso, Padre nuestro que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Te honramos, Señor, y te agradecemos ese amor y misericordia que tienes para con nosotros. Gracias porque, como afirma tu palabra, tú, Señor, fue tanto tu amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Señor, Cristo murió por nosotros. En este mes de febrero, mes del amor y la amistad, viene a mi mente, Señor, cuando tu Hijo Jesucristo decía que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga por la vida por sus amigos, pero Él la puso incluso por los enemigos. Él ofreció su vida por todo el mundo, Señor, para que todo el mundo, a través del arrepentimiento y fe, podamos tener esa esperanza de vida eterna. Y Señor, aquellos que hemos creído, hoy te damos las gracias, te honramos porque tú eres digno, Señor, porque el amor tuyo es un amor que no cambia, que muchas veces, Señor, aún siendo tus hijos, te ofendemos, seguimos pecando contra ti y sin embargo nos ves con ojos de misericordia, Padre. Examina nuestros corazones, perdónanos nuestros pecados y danos sabiduría para que tu palabra, Señor, fortalezca nuestra fe y a través de ella moldéanos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Es precisamente en el nombre de Él, Padre, que oramos a ti y te damos las gracias. Amén. Amén. Estamos estudiando una serie que se llama Discípulos de Cristo. ¿Qué es un discípulo? Hermanos, quiero comentarles lo siguiente. Desde hace 3 semanas aproximadamente, estoy dando una clase abierta. Normalmente son clases cerradas, las clases de nuestro seminario, pero estoy dando algunas clases abiertas a efecto, pues no solamente de promover nuestro seminario, sino de que la preparación teológica pueda llegar a más personas en el mundo, la clase de evangelismo. Y he enseñado a mis alumnos, hermanos, que evangelizar a una persona es algo que conlleva algo más que compartir de Cristo. A veces decimos, vamos a compartir de Cristo, vamos a evangelizar, y lo primero, o a veces lo único que viene a nuestra mente es, vamos a ganar a una persona para Cristo, le vamos a hablar del Señor para que lo acepte como su Salvador personal, y listo. Y creemos que allí termina la tarea, que allí termina la responsabilidad. Cuando en realidad aceptar a Cristo es apenas el primer paso, es el inicio. Porque cuando nosotros salimos a compartir de Cristo, hermanos, lo primero que debe de venir a nuestra mente es que vamos a ganar a una persona vamos a salir a buscar a una persona que le vamos a hablar de Cristo, que le vamos a enseñar que debe de bautizarse, que la vamos a discipular y que va a ser capacitada para llegar a ser un discípulo. Y que al estarse capacitando para llegar a ser un discípulo, va a convertirse en un miembro activo e importante dentro de la iglesia. La iglesia siempre está necesitando maestros, predicadores, directores de culto, pastores, misioneros. Y cuando yo salgo a predicar de Cristo, es precisamente lo que salgo a buscar. Aquellos hombres, aquellas mujeres que el Señor va a traer a la iglesia a través de la fe en Jesús, a través del arrepentimiento, para convertirlos en esos instrumentos de su gracia. Si yo no tengo en mente que ganar para Cristo a una persona implica hablarle a alguien que debe de convertirse en un discípulo, entonces quizás me estoy quedando a medias en el trabajo
que el Señor me ha mandado a hacer. Y por eso es que la serie que estamos estudiando nos está recordando precisamente eso, que la responsabilidad cristiana es crecer de tal manera que algún día todos seamos discípulos de Cristo. Un discípulo, como lo hemos venido aprendiendo en esta serie, tiene muchas características. Tiene luchas, tiene batallas, tiene pruebas, tiene situaciones que va viviendo en el día a día. Lamentablemente, hermanos, también algo que tenemos que reconocer es que si bien es cierto, un cristiano que se ha convertido en discípulo va a pasar una serie de circunstancias adversas en las que tarde o temprano puede llegar a haber desánimo en su vida. Y de allí el título de la predicación del día de hoy. Vamos a hablar del desánimo del discípulo. Un discípulo no es un Superman, no es un superhombre, no es una supermujer, no es alguien que nunca decae, que nunca tropieza, que nunca se desanima. No, vamos a ver hoy, ¿verdad?, que aún los grandes hombres, las grandes mujeres de la Biblia llegaron a desanimarse. Sin embargo, después de analizar las razones comunes por las cuales un discípulo puede desanimarse, vamos a ver también qué es lo que tiene que hacer para poder levantarse, para poder recuperarse de esa situación en la que él puede llegar a encontrarse. Voy a pedirles entonces que me acompañen en primer lugar a la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, primero de Samuel, capítulo 27, versículo 1, y después el 30, versículos 3 al 6. Estos versículos los voy a utilizar únicamente de manera introductoria. Vamos a ver en primer lugar qué es el desánimo. Vamos a estudiar, a conocer algunas razones que originan el desánimo. Vamos a conocer a grosso modo este problema que podemos llegar a enfrentar tanto el miembro común como el pastor, porque el pastor es un hombre, hermanos, que también llega a desanimarse. Recuerdo que hace algunos años leí un libro muy interesante. Antes acostumbraba yo mucho ir a la librería, hermanos, y un día vi un libro que se llama Los pastores también lloran. Y lo compré, ¿verdad?, porque me llamó mucho la atención el título. Y habla precisamente acerca de esto, de cómo aún los siervos de Dios no estamos expuestos, no estamos exentos de desanimarnos. Así que entonces me atrevo a pensar que tanto los hermanos que están en la transmisión como los que estamos aquí, es probable que alguno o algunos, si no es que todos, hemos llegado a sentirnos desanimados en la vida cristiana. Por eso vamos a tocar este tema el día de hoy. Creo que he dado tiempo suficiente. Dice 1 Samuel capítulo 27, versículo 1. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. ¿Quién era David? David era un muchacho, hermanos, era un muchacho muy joven. Se cree un adolescente de 17 años cuando mató a aquel gigante llamado Goliat. Era muy joven cuando el profeta Samuel va con él, lo unge como el nuevo rey de Israel. Y uno pensaría que una vez que David ha sido ungido como el nuevo rey de Israel, entonces a partir de ese momento su vida iba a ser maravillosa. Vino el Espíritu Santo sobre él, y aunque si bien es cierto no tomó posesión del reino sino hasta 13 años después, porque Saúl todavía seguía gobernando, uno podría pensar, bueno, David fue un hombre que mostró valentía, que mostró coraje, que mostró valor. La hazaña que él llevó a cabo ante el gigante Goliat, hermanos, ha pasado la historia por generaciones, y yo creo que si el Señor no viene en 1000 años, todavía las próximas generaciones se van a seguir sorprendiendo de la osadía de este muchacho, pero más que de la osadía, de la fe, de la confianza que tenía en Jehová, y de la manera en la que él corrió hacia aquel gigante para enfrentarlo y vencerlo. Sin embargo, vemos que de manera contraria a lo que uno pensaría que ocurriría en la vida de este muchacho llamado David, hermanos, él no era alguien que estaba exento del desaliento. Yo comentaba en el tema anterior, hermanos, que Dios quiere que el discípulo sea un hombre o una mujer que va de victoria en victoria, pero que Satanás quiere que vaya de fracaso en fracaso. Y muchas veces va a utilizar las circunstancias que nosotros estamos viviendo, ¿verdad?, para desanimarnos.
Pasó el tiempo, David estaba persiguiendo a Saúl y llegó un momento, hermanos, en el que Saúl está persiguiendo a David. Y quizás llegó un momento en la mente de este ya no tan muchacho, pero sí joven, porque ya ha pasado el tiempo, en el que llega a la conclusión y dice: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Es decir, ¿qué caso tiene que yo siga huyendo? ¿Qué caso tiene que me siga yo escondiendo? Yo estoy casi seguro, ¿verdad?, que en cualquier momento finalmente voy a terminar muriendo en la vida de en las manos de este hombre. Él llegó un momento en el que yo creo ya no se veía como rey, ya no se veía en el trono, ya tal vez en su mente pasaron muchos pensamientos en la medida en la que él iba huyendo. Atención en esto, sus pensamientos tal vez empezaron a ser negativos, tal vez dijeron: bueno, me va a matar si fui ungido como rey, pero yo creo que finalmente el plan de Dios en mi vida no se va a cumplir. Y entonces creo yo que David empieza a desanimarse un poco y dice: bueno, como una opción más, me voy a ir a la tierra de los filisteos para a ver si allí puedo escaparme de las manos de este rey Saúl. Entonces quiero que veamos que las circunstancias de alrededor de la vida de David, que su mente, ¿verdad?, que todo aquello empezó a jugar un papel importante, de tal manera que a través del tiempo es altamente probable que David se desanimó. Tan se desanimó, no lo voy a tocar el día de hoy, que es muy probable incluso que él llegó a deprimirse, pero de eso no voy a hablar ahorita. Vamos a saltar o vamos a avanzar al capítulo 30, versículos 3 al 5. Es decir, por si fuera poco, el que lo estaban persiguiendo durante 13 años, él fue un fugitivo, pero no de la ley, hermanos, porque hizo algo malo, sino del rey. Porque el rey quería matarlo, andaba de un lugar a otro, perdió a su esposa, perdió su familia, perdió su casa, porque tenía que estar escapando. Pero él era alguien que amaba a Jehová, que amaba al Señor. Y quiero que tú y yo nos identifiquemos con David, porque a lo mejor tú y yo somos hombres y mujeres que amamos al Señor, que le servimos, que le tememos, que enfrentamos las adversidades con fe y que sin embargo estamos como David, huyendo de las circunstancias que nos rodean. Y por si fuera poco, dije, capítulo 30, versículos 3 al 6. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Es decir, la impresión de lo que faltó fue tan tremendo, fue tan grande. Hermanos, yo no sé si algún día tú has tenido algún problema que lloras y no puedes parar de llorar hasta que el cansancio, o sea, ya no puedes llorar porque ya te cansaste de gemir, de balbucear, ya las lágrimas no salen, ¿verdad? Estás triste, estás desanimado, estás con desaliento y ya de repente ya nomás como que incluso jadeas un poquito o suspiras por lo que ha pasado. Bueno, dice el versículo 4: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Dice el versículo 6. Ahora, por si eso fuera poco, miren cómo las cosas van de mal en peor, ¿no? Porque uno dice: bueno, lo estaba correteando el rey, bueno, pues era todo lo demás marchaba bien. No, de repente va a la guerra o anda en batalla. Cuando llega, han llegado enemigos, han quemado todo, se han llevado un buen botín, entre ellos a las familias. Dice: bueno, ya lloró David, ya se desahogó, pero su pueblo lo está animando y le está diciendo a David: no te preocupes, mira, no hay problema, a ver qué hacemos. No, dice el versículo 6: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Hermano, ¿qué le quieres agregar a esta situación? ¿Se le puede agregar todavía algo más a esta situación? Bueno, seguramente sí, hermanos, pero a lo que voy es: la situación es increíblemente tremenda. Yo te pregunto, hermano, hermana, quiero que veas la imagen que se está proyectando, tanto aquí presencialmente como la que van a ver los hermanos que están en la transmisión. ¿Cómo te sientes hoy en día? ¿Estás con la pila recargada o te sientes con la pila baja?
Es decir, te sientes desanimado. Te sientes desanimado porque por si fuera poco, de que a lo mejor estás enfermo, de que a lo mejor no tienes trabajo, de que a lo mejor no tienes dinero, ya te metieron en un chisme, ya te llegaron deudas que no esperabas, ya alguien te buscó un problema, ya se agravó algo más y dices, pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Verdad? Y creo yo que, hermanos, me atrevo a afirmar que David no tenía ninguna culpa. Pero su pueblo habló de apedrearlo, y creo yo que esto es porque él era líder. Finalmente él, como líder, probablemente tomó la decisión de ir de llevar a los hombres de guerra a alguna batalla, no lo sé, y dijeron, ¿por qué nos llevaste? ¿Por qué nos sacaste? ¿Por qué te seguimos? Y a veces las decisiones que uno toma, hermanos, no necesariamente malas, pueden llegar a ser vistas como malas por alguien que tiene una afectación o que se siente perjudicado por algo que nos pasa, ¿no? Y nos echan la culpa por una decisión que tomamos que no fue mala, pero que la gente tuvo alguna afectación y dice, es que es tu culpa, ¿no? Hay ocasiones en el hogar en que es que la culpa del esposo, es la culpa de la esposa, es la culpa del pastor, es la culpa. ¿Por qué? Porque es el líder. Y qué preocupante es eso. Qué preocupante es que ya nosotros podíamos darnos cuenta que David estaba con la pila baja, estaba desanimado, estaba desalentado, y ahora llegar a casa, hermanos, y tener que enfrentar esto. ¿Qué es el desánimo, hermanos? El desánimo, según el diccionario, es una sensación asociada con la tristeza, que incluye cansancio y la idea de que lo que hagamos no merece la pena. ¿Te ha pasado, hermano, que estás así y te sientes cansado, te duele la espalda, dices, híjole, me arde el pecho, me duele el corazón, me duele el cuello, no puedo dormir, me duele la cabeza, me siento nervioso, siento que me salta un ojo, creo que me va a dar una parálisis, y dices, bueno, ¿dormiste bien? Pues dormí bien, hasta me dormí más temprano, pero creo que hasta amanecí más cansado, ¿no? ¿Comiste bien? Pues híjole, sí comí, pero como la comida ya ni me sabe, creo que hasta me solté del estómago, ¿no? Y como que algo está pasando. El desánimo, hermanos, es una especie de tristeza, si bien es cierto, de baja intensidad, no profunda como una depresión, pero es una tristeza, hermanos, que puede mantenerse por horas, por días, por semanas, que se puede convertir en ansiedad, que puede ir acompañada de ansiedad, que es un miedo generalizado que si no hacemos algo puede llegar a ser crónico. Por eso es que si tú y yo, hermano, el día de hoy percibimos, hermana, que estás escuchando en la transmisión, que estás desanimado, cuidado. Hay un foco rojo que se está prendiendo en tu vida cristiana y en la mía, y tenemos que tener cuidado. Si bien es cierto, el desánimo no nos quita la capacidad de ir a la escuela, de atender a la familia, de abrir el negocio, de ir al trabajo, con el paso de los días, si no hacemos algo por superar ese desánimo, hermanos, nos vamos a sentir como hombres y mujeres sin ilusión, sin motivación, vacíos. Vamos a sentir que algo nos falta. Y es que, hermanos, el desánimo no es un problema único, más bien es una consecuencia de algo, es decir, algo está pasando a nuestro alrededor. Si tú estás desanimado, hermano, hermana, tienes que sentarte a examinar qué ha ocurrido en los últimos días o meses en tu vida. ¿Has tenido ha ocurrido algo impactante? Algo imprevisto, como alguna tragedia, como alguna pérdida, como alguna muerte, como alguna ruptura de alguna relación, como una pérdida económica, como un cambio de casa, como una pérdida a lo mejor en el estatus económico que tenías. Estás viviendo situaciones que están acumulando mucho estrés en tu vida. Estás tan preocupado por todas esas circunstancias, o tu vida no ha marchado bien, de tal manera que tú tenías sueños e ilusiones y has tenido que dejarlos a un lado para invertir esos recursos, esas fuerzas en otros.
A veces las personas tenemos sueños, ¿no? Me gustaría hacer esto y el otro, pero dices, y por fin me voy a poder comprar esto, pero llega la esposa y dice, oye, los niños ya no tienen zapatos, oye, ya no hay comida, oye, ya se descompuso el refrigerador, ya viene esto, ya viene el otro, o quieres empezar a estudiar, quieres buscar un nuevo trabajo, quieres hacer algo, y tienes que coartar tus ilusiones, tus planes, tus sueños, tienes que dejarlos a un lado. Cuando todos estos factores externos ocurren, se juntan o se acumulan en la vida, eso, hermanos, puede traer tarde o temprano, hermanos, desánimo. E insisto esto, si tú y yo nos sentimos desanimados el día de hoy, es muy importante que nos sentemos a examinar si algo como esto está pasando en nuestra vida, porque eso tiende a desanimarnos. Por ejemplo, hermanos, algo que también puede traer desánimo en la vida es una vida rutinaria. Los seres humanos, hermanos, somos seres acostumbrados a las rutinas. Tarde o temprano, hermanos, caemos en la misma rutina. El problema, hermanos, es que cuando hacemos algo de manera rutinaria, podemos llegar a sentir un vacío en nuestra vida. Decimos, es que ya no me siento bien, no me siento lleno, no me siento satisfecho. Si es algo que me gusta, no me molesta hacerlo, lo hago, pero ya no siento esa satisfacción, ese gozo, esa alegría. Y creo que yo la frase que quiero utilizar es: me siento vacío, me siento vacía. Y eso puede llegar a provocar un desánimo. Hay ocasiones, hermanos, en los que el desánimo, cuando estamos sin darnos cuenta, hemos caído en una vida rutinaria, que ya no tenemos satisfacción, o bien han ocurrido una serie de situaciones externas a nuestra vida y nos desaniman, hermanos. También es un buen momento para sentarnos a pensar en lo siguiente: ¿en qué se basa nuestro estado de ánimo? ¿En qué se basa nuestra fe? ¿En qué se basa nuestro gozo? Porque a veces, sin darnos cuenta, por ejemplo, hablemos de la vida rutinaria, basamos nuestro gozo en lo que vamos cosechando de esa actividad, de ese trabajo, de ese estudio, de esa escuela, de esa familia, de ese deporte. Y por eso también a veces nos entregamos tanto a eso, porque nos da cierto satisfactor. El problema es que no pensamos que cuando se termine, cuando se acabe, cuando ya no lo tengamos, ya no nos va a provocar satisfacción. El cristiano, entonces, el discípulo de Cristo, es una persona que debe de aprender a colocar el origen de su satisfacción y de su gozo siempre en Dios, más que en las circunstancias o en las actividades que lleva a cabo, ya sea de manera rutinaria o no. Un versículo que personalmente me gusta mucho, hermanos, es el Salmo 118, 24. El Salmo 118, 24 dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Hace un tiempo, no hace mucho tiempo, prediqué acerca de este verso, ¿verdad? No voy a traer a la memoria la predicación, pero lo que quiero recordar es que el discípulo de Cristo, todos los días que se levanta, dice: este es el día que Dios me dio de vida, me voy a gozar y me voy a alegrar en él. Voy a ir al trabajo, voy a ir a la escuela, voy a ver qué hago con el problema que se suscitó anoche, cómo voy a hablar con mi jefe, cómo voy a hablar con mis hijos, cómo voy a hablar con mi cónyuge, cómo voy a abrir el negocio, cómo voy a comprar la mercancía, cómo voy a ir a ese viaje. Pero independientemente de lo que pase o deje de pasar, yo me voy a gozar en Dios. Yo me voy a gozar en Dios. No voy a permitir que si no logro el éxito, si no logro lo que quiero, si no se soluciona la situación, que esto me desanime,
que esto me haga llegar a la casa con la pila baja. Y este tema va un poquito de la mano con el tema de la semana anterior, hermanos. No estoy procurando no relacionar tanto los temas, porque a lo mejor de repente algún hermano o hermana no lo vio, pero la semana o uno de los temas anteriores yo les decía: ¿te ha pasado que de repente te levantas con toda la actitud y cruzas la puerta para darte cuenta que todas las situaciones del día terminan acabando con esa actitud? Pero el discípulo de Cristo, consciente de que puede llegar a haber desánimo en su vida, toma una decisión: me gozaré y me alegraré en ti. Y es que les voy a decir por qué es importante este verso, hermanos. Quiero que observen la imagen que se está proyectando y vamos a dejarla allí un par de minutos. Hablaba de los pensamientos. Uno de los mayores problemas, hermanos, que provoca desánimo es la ansiedad y son los pensamientos. Hermanos, debemos entender cómo funcionamos las personas por dentro para poder mejorar nuestro estado de ánimo. Debemos de aprender a conocer cómo influyen nuestros pensamientos y nuestras acciones. Vamos a tratar de comprender esto. En la parte superior de la imagen está una persona señalando, dice: ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento va a depender de lo que pasa a mi alrededor? Pero si lo que pasa a mi alrededor yo no sé afrontarlo o enfrentarlo, me va a provocar temor y me va a provocar ansiedad. El problema de la ansiedad, hermanos, es que causa fatiga, porque la ansiedad nos hace estar alertas, nos hace estar preocupados, nos hace tener miedo, trae a nuestra mente una palabra, un pensamiento: ¿qué tal si? ¿Qué tal si pasa esto? ¿Qué tal si pasa el otro? ¿Qué tal si pasa aquello? ¿Qué tal si fracaso? ¿Qué tal si no sale? ¿Qué tal si choco? ¿Qué tal si llueve? ¿Qué tal si? Es decir, empezamos a llenarnos de un pensamiento negativo, dañino, que lo único que alimenta en nosotros es una valoración equivocada de lo que sucede. Por eso dice: lo que pasa a mi alrededor, dice lo que pienso, cómo estoy valorando, cómo estoy enfrentando o con qué valores reacciono a lo que está pasando. Lo que pasa a mi alrededor más lo que pienso va a llevarme a lo que hago, y lo que hago va a influenciar, hermanos, en cómo me siento. A ver, vamos a tratar de entender mejor esto. El bajo estado de ánimo, hermanos, sigue un proceso circular que dificulta la recuperación de la persona que lo padece. Nos metemos en esta espiral de la que nos es difícil salir. No sabemos por dónde romper ese círculo. El bajo estado de ánimo, hermanos, no está solo en nuestra mente. Nos vemos afectados por lo que hacemos, por lo que pensamos, por lo que nos ocurre y por cómo reaccionamos ante todo esto. ¿Qué papel juegan nuestros pensamientos, hermanos, en el estado de ánimo que nos llevan a sentirnos, hermanos, desalentados? Escucha esto. Los pensamientos juegan un papel fundamental en el bajo estado de ánimo, de forma que si los identificamos y los cambiamos, podremos mejorar dicho estado de ánimo. Los pensamientos son cosas que nos decimos a nosotros mismos, como si fuera una conversación en nuestra mente. El problema es que a veces esa conversación es negativa. Podemos tener varios pensamientos en cualquier momento, algunos de los cuales somos conscientes y otros son más automáticos. Nuestros pensamientos pueden ayudarnos o dañarnos. Ojo, nuestros pensamientos pueden ayudarnos o dañarnos e incluso pueden afectar biológicamente nuestro cuerpo. Afectan a lo que hacemos, a la manera en que nos comportamos y a cómo reaccionamos ante situaciones. Nuestros pensamientos entonces pueden afectar nuestro estado de ánimo. Podemos aprender a cambiar nuestros pensamientos. ¿Cómo, hermanos? Entrenándonos con la Biblia, entrenándonos con la palabra de Dios. Porque si no aprendemos a controlar nuestros pensamientos, nuestras actitudes con base en la palabra de Dios, no solamente nos vamos a desanimar, sino que vamos a empezar a enfermar. Ahora, ¿cuál es el problema de enfermar, hermanos? Bien, si una persona nota que está cayendo en ansiedad,
por las situaciones que se están suscitando, porque los pensamientos que tiene son negativos, no le ayudan, porque no basa su confianza en ese gozo de que es un día que Dios hizo para él, entonces va a ir al médico, va a empezar a tomar ansiolíticos, va a empezar a tomar medicamentos que le van a tranquilizar, que le van a bajar el estrés. El problema es que un cristiano que no aprende a controlar sus pensamientos y sus reacciones ante las circunstancias que está viviendo, ojo, el problema es que un cristiano o un discípulo que no aprenda a controlar sus reacciones o sus pensamientos originados por las situaciones que está viviendo, no va a superar el desánimo. Puede controlar los síntomas, pero no el desánimo. Y lo que el discípulo tiene que aprender es a trabajar en ellos, es a educar ese pensamiento. Dice, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Quiero repetir una vez más, ¿qué situaciones en tu vida estás viviendo el día de hoy, hermano, que pueden llegar a producir desánimo en tu vida? Puede ser perder contacto con personas cercanas, ya sea porque están lejos o porque han fallecido, rupturas sentimentales, desequilibrios químicos en el organismo, problemas de salud, no tener suficiente dinero para lo que deseas hacer, consumo de drogas o alcohol, eventos traumáticos o estresantes, problemas en las relaciones personales, en el ámbito laboral o de los amigos o la iglesia misma, grandes cambios en la vida, exceso de trabajo que te impide realizar actividades que te gratifican como un buen descanso, algunas vacaciones, ausencia de ocupaciones satisfactorias, escasa red de apoyo de tu familia, dificultades en la escuela, problemas con los familiares, bajo nivel de energía, problemas del sueño, etcétera, etcétera, etcétera. Son situaciones que pueden llegar a provocar desánimo. 2. La solución. Vamos a regresar a 1 Samuel capítulo 30, versículo 6. 1 Samuel capítulo 30, versículo 6, y de hecho toda una serie de versículos que vamos a estar estudiando. Nos vamos a dar cuenta, hermanos, que David, yo dije hace rato, seguramente se sintió desanimado porque él dijo, en cualquier momento voy a morir en las manos del rey. Seguramente, hermanos, ¿verdad? O es altamente probable que él se sintió desanimado porque las circunstancias en su vida, una tras otra, eran cambiantes, porque llegó a su casa y se dio cuenta que habían llevado, le habían robado sus posesiones, habían llevado cautivas a su familia. Seguramente se sintió desanimado y preocupado, como lo acabamos de leer, porque su propio pueblo hablaba de apedrearlo. Pero ojo, no quiero que nos quedemos con una idea equivocada de David. Dice el versículo 6, lo voy a leer completo. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Allí está la clave. La primera recomendación, hermanos, que ustedes y yo debemos de considerar para solucionar este problema, para poder enfrentar las circunstancias, para no permitir que nuestros pensamientos tomen el control de nuestra mente, de nuestras acciones, y nos lleven a sentirnos cansados, agotados, de tal manera ansiosos, que llega el momento en el que perdemos el control y tenemos que ir al médico para empezar a tomar ansiolíticos o calmantes para liberar el estrés. Tan pronto nos damos cuenta que estamos en una situación como esa, tenemos que fortalecernos en Jehová nuestro Dios. Porque ojo, sí, David se sintió preocupado cuando dijo, el rey finalmente me va a matar, pero no se quedó con los brazos cruzados, no se puso a lamentarse, dijo, mejor me voy con los filisteos, allá él no va a entrar. Es decir, reaccionó rápido. ¿Sí nos damos cuenta? Reaccionó rápido, se sobrepuso
a los pensamientos, se sobrepuso al temor, se sobrepuso a la angustia, se sobrepuso, hermanos, a la preocupación, a esa angustia que empezó a tomarle como presa cuando se dio cuenta, hermanos, que su propio pueblo quería apedrearlo. Dijo, David se fortaleció en Jehová su Dios, es decir, volteó los ojos al cielo y David ora al Señor para pedir su consejo y dice, yo no estoy solo, hay alguien que está conmigo. Él reaccionó rápidamente, insisto, no dejó que sus pensamientos solo fueran negativos, recordó quién estaba con él y tomó nuevas fuerzas. Hermanos, vuelvo a aclarar lo siguiente: sentir desánimo en ciertos momentos de la vida es natural. Todos los seres humanos, todos, en algún momento de la vida vamos a sentirnos desanimados. Yo como pastor, todos. El problema no es ese. El problema es cómo reaccionamos ante ese desánimo momentáneo, antes de que se intensifique. ¿Sí me explico? Antes de que se intensifique. Ojo, cuando yo me aferro al desánimo, entonces mis acciones me van a llevar a sentirme mal. Pero cuando yo me aferro mejor a Cristo, voy a tomar acciones diferentes que me van a llevar a fortalecer el ánimo, para poder enfrentar lo que sea necesario. Y yo decía hace rato, ¿cómo podemos solucionar eso? Si el pensamiento o las ideas son una de las primeras cosas que debemos de aprender a dominar, yo decía, podemos educar nuestros pensamientos a través de la Biblia. La pregunta es ¿cómo? Acompáñenme sin perder 1 de Samuel a Filipenses capítulo 4, versículo 8. Pregunta, hermano, hermana, ¿cómo te sientes hoy de ánimo? ¿Estás desanimado? ¿Han ocurrido situaciones externas o internas en tu vida de tal manera que tus pensamientos son negativos? ¿Sueles ser una persona negativa? Porque, hermanos, honestamente, habemos algunos cristianos que somos muy negativos. Tenemos la facilidad de ver lo negativo de la vida, no lo positivo. Cuando una persona suele ser muy negativa, tiene una gran tendencia al desánimo y por lo tanto a la depresión. Cuidado. Si tú eres una persona que tiene la tendencia de únicamente ver lo negativo en la vida, tú probablemente tengas tendencia a la depresión. Ya no tanto al desánimo, a la depresión. El desánimo puede ser pasajero, vamos a llamarle así, pero si se vuelve crónico, puede convertirse en una depresión, lo cual ya es muy delicado. Por eso el discípulo de Cristo debe de educar su mente. Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? Piensa en esto. En lugar de pensar, ¿qué tal si? En lugar de pensar, todo me pasa a mí, hoy me levanté con el pie izquierdo y es que me va a salir mal y es que ya nada más me falta que me ocurra esto. Dice, no, hay que pensar en lo que es justo, puro, amable, de buen nombre, todo lo que es verdadero. Bueno, debo de organizar mi mente, mi corazón, mis pensamientos. Debo de priorizar las situaciones externas que están ocurriendo. Debo de poner orden en mis pensamientos. Y sin duda, una de las primeras cosas que tengo que hacer es orar al Señor. Señor, dame la capacidad de priorizar lo que está ocurriendo. ¿A qué le debo de dar atención? ¿Qué puedo solucionar de manera inmediata? Quizás más sencillo. ¿Qué es más complicado? ¿En qué voy a necesitar pedir ayuda, Señor, para tomar decisiones? Pero yo voy a recordar una cosa: este es el día que tú hiciste para mí. Me voy a alegrar y me voy a regocijar en él. Estoy educando mi espíritu con la palabra de Dios. Estoy educando mis pensamientos con la palabra de Dios. Me estoy fortaleciendo en Dios para poder reaccionar apropiadamente. No significa que si yo actúo de esta manera, el desánimo va a desaparecer. No, cuidado. No. Simple y sencillamente voy a saber cómo actuar rápido, y en la medida en la que actúo con rapidez, ese desánimo
va a empezar a disminuir para ser reemplazado nuevamente por la confianza en Dios. O sea, no es algo mágico, porque a veces decimos, pues es que ya oré mucho y me sigo sintiendo desanimado, o ya volví a leer mi Biblia hoy y me siento desalentado. A ver, no es magia, no se va como que truena los dedos y ya, no, porque así como el desánimo fue el resultado de un proceso en el que consciente o inconscientemente nos fuimos metiendo, ahora es un proceso en el que vamos saliendo, nos vamos recuperando. Entonces, el primer paso es fortalecernos en Dios. David reaccionó rápidamente. No dejó que sus pensamientos solo fueran negativos. Recordó quién estaba con él y tomó nuevas fuerzas y también nuevas decisiones. Romanos 12:2 dice: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, es decir, cambien su manera de ser y su manera de pensar. Es decir, el cristiano es una persona que al fortalecerse en Dios, dice, voy a dejar esta manera negativa de pensar para empezar a ver lo positivo de esto. ¿Qué de bueno me va a traer esto que estoy viviendo? Y por eso es que el segundo consejo es consultar a Dios. Parece semejante al primero, pero no lo es. Consultar a Dios. Vamos a regresar a 1 de Samuel capítulo 30, por favor. 1 de Samuel capítulo 30, pero ahora el versículo 7 y la primera parte del 8. Dice el versículo 7: y dijo David al sacerdote Abiatar. Quiero que nos relacionemos con el 6. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios, tomó sus fuerzas, acordó quién estaba con él, y ahora dice: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? ¿Qué es consultar a Dios? Señor, ¿qué debo de hacer? ¿Debo de enfrentar a mi jefe? ¿Debo de platicar con mis hijos? ¿Debo de hablar con mi cónyuge? ¿Debo de hablar con mi vecino? ¿Cómo debo de solucionar esto? ¿Debo de solicitar ese préstamo? ¿Debo de contraer esa deuda? ¿Debo de tomar esta decisión, Señor? Guía mis pasos, abre las puertas, muéstrame de tal manera tu voluntad que yo pueda ir en ella. Si nos damos cuenta, es decir, David era un guerrero, hermanos, no lo olviden, David era un guerrero. Voy a decir algo, hermanos, que espero poder expresarlo apropiadamente. David era un guerrero, hermanos, nunca fue vencido en batalla. De tal manera que, como hombre, me atrevo a decir lo siguiente, hermanos, espero no pecar con ello. Quiero pensar como hombre que no tenía por qué consultar a Dios, pues él podía tomar a su ejército e ir contra esos merodeadores y atacarlos. Él era un rey victorioso, él era guerrero. No sé si me explico, hermanos, pero lejos de confiar en sus habilidades como guerrero, como general, en su valentía, le dice a Dios: Señor, ¿debo de perseguirlos? ¿Los voy a alcanzar? Es decir, yo quiero depender de ti, no de mí. Fortalecerse en Dios es voltear a verlo y saber quién es Él, pero consultarle es hacer a un lado mi yo, mis habilidades, mis recursos, mi red de apoyo, para primero preguntarle a Dios: Señor, pongo esto en tus manos, ¿es esta la manera en la que debo de actuar? Señor, voy a actuar, me parece que de acuerdo a tu palabra debo seguir este camino. ¿Es este el que debo de seguir, Señor? No sé si me explico, hermanos. Eso es consultar a Dios. Y el tercer consejo: obedecer a Dios. Versículos 8, la segunda parte del 8 hasta el 19. Como es una lectura muy larga, solamente voy a leer el 8 y después voy a saltar al 16 al 19. Pero voy a leer completo porque a lo mejor de repente no ubicamos cuál es la segunda parte de un verso. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? La siguiente parte es esta: y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás
y de cierto librarás a los cautivos. Versículos 16 al 19. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Dice, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo, y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. ¿Qué es obedecer a Dios? Dios le dice, ve, ¿y qué hizo él? Fue. ¿Tuvo que enfrentar al enemigo? ¿Tuvo que pelear? Sí, pero ahora lo hizo con las fuerzas de Dios. 4. Rechazar lo que no agrada a Dios. Vamos a ver qué ocurre. Versículos 20 al 24. Esta porción es interesante. 20 al 24. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían, este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba, y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. ¿Y quién os escuchará? En este caso dice el 24, porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. Vamos a recordar un poquito la historia. David va con los 600 hombres. Una parte de ellos se cansa, le dice a David, no se preocupe, aquí quédense. Ellos habían estado en otra batalla, se lleva una parte, con esa parte vencen, trae un gran botín, y cuando regresan con el botín, dicen los que fueron a la batalla, ellos no fueron, ellos no pelearon, ellos no tienen derecho al botín. Bajo la lógica humana, era cierto. Pero David, como su rey, sabía que esos hombres eran leales a él y fueron a la batalla con él, venían de otras batallas, se cansaron, les dijo, quédense, cuiden aquí las cosas, vamos nosotros a pelear. Y cuando regresan con la victoria, les dice, no hagamos eso, ellos tienen que participar también, la misma parte. Ellos acababan de vivir algo injusto, les habían robado. Dios le había permitido recuperar todo y más. ¿Por qué iba a actuar con injusticia ahora con sus hombres? ¿Por qué tenía que escuchar la voz? ¿Sí se dan cuenta lo que dice la Biblia, cómo describe a aquellos hombres? Malos y perversos. El discípulo de Cristo es un creyente que se fortalece en Dios, que consulta a Dios, que obedece a Dios, pero en el camino en el que Dios lo está bendiciendo tiene que tener cuidado, porque a veces las compañías que le rodean lo pueden motivar a actuar injustamente. Y un discípulo de Cristo nunca actúa con injusticia. No escucha la voz de los malos y perversos que le quieren motivar a no hacer aquello que es bueno. Es decir, cuando David recuperó todo y más, no volvió con arrogancia, sino humilde y justo. No escuchó el mal consejo de los demás, no se dejó presionar. Y les voy a decir por qué. Y ese es el 5º consejo. Dar la gloria a Dios. Porque miren lo que dice el versículo 23. Si se dan cuenta, hace ratito salté del 22 al 24. No es que me haya equivocado, les dije salto al 24. Porque miren lo que dice el 23. Y David dijo, no hagáis esto, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Va de nuevo.
No hagan eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Qué dice? Tenemos que darles, tenemos que compartirles. David, ¿a quién está atribuyendo la victoria? ¿A él o a sus hombres? A Dios. Porque un discípulo de Cristo le atribuye todo a Dios. Empieza fortaleciéndose en Dios y termina atribuyéndole todo a Dios. ¿Por qué cambiaron las circunstancias, hermanos? Porque David actuó rápido, hizo a un lado los pensamientos negativos, no se dejó dominar por el temor, no permitió que la ansiedad gobernara su vida, confió en el Señor, actuó de inmediato y el Señor lo llevó a volver a recuperar la calma. ¿Nos damos cuenta? Aquella dificultad entonces fue buena. Aquella situación entonces que vivió David fue buena, porque conoció una vez más la victoria y aprendió a actuar justamente con todos sus hombres. Dice la Biblia que a partir de ese momento se hizo ley en Israel que todos los que se quedaran a cuidar el bagaje tenían derecho al botín como los que iban a la guerra. Qué bueno que le ocurrió eso entonces a David, porque a partir de ese momento él aprendió y estableció algo nuevo. Qué bueno entonces, hermanos, que de repente nuestras circunstancias cambian, a veces para mal. Qué bueno que de repente a veces algo ocurre, ¿verdad?, que nos hace sentir un poquito de desánimo, de desaliento, para ubicarnos que en la vida no todo es color de rosa. Pero si actuamos adecuadamente, podemos aprender nuevas cosas. Entonces, de la misma manera, todo lo que nos ocurre es una buena oportunidad de aprendizaje espiritual. Si actuamos correctamente, el desánimo momentáneo será rápidamente superado y cambiado de nuevo por la paz de Cristo. Conclusión: todo discípulo de Cristo, aún el más consagrado, en algún momento de su vida puede llegar a sentir desánimo. Es natural. Lo que no debe de ser natural es entregarnos a Él, para que no se convierta en un temor incontrolable, en una ansiedad, en una depresión. Y para ello hay que reaccionar fortaleciéndonos en Dios, consultando a Dios, obedeciendo a Dios, rechazar lo que no agrada a Dios y terminar siempre dando la gloria a Dios. Que Dios les bendiga.